Vamos a tomar luego Mateo capítulo 1. Salmo 130. ¿Están listos, hermanos? Dice así la escritura: a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Capítulo 1 de Mateo, hermanitos. Dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, estamos aquí delante de ti, suplicándote desde las profundidades del corazón nuestro, que pueda darnos la palabra, que puedas enviarnos el mensaje que nuestra alma necesita para gozar de tu amor inagotable. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, háblanos. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. Tanto en la perspectiva del salmista como en lo que Mateo presenta la intención de la venida de Jesús, diríamos que hay un nexo entre ambos. Hay una palabra o una frase que comparten en común. Hay una temática común entre la perspectiva de Mateo, por la cual Jesús nace. Cuando dice dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, y se explica el sentido del nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La venida de Jesús ligada al pecado es en Mateo un nexo indisoluble. En el Salmo la idea es igual. Al final del Salmo, en el versículo 8, termina diciendo: Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. El tema del pecado es en la Biblia, no es el tema central, pero indudablemente es un tema importante. Importante porque revela dos cosas sobre las que vamos a trabajar esta mañana en el corazón. Uno, el pecado es en la Escritura el obstáculo mayor
para que el hombre realice el propósito de Dios en su vida. El pecado, diríamos, es aquello que se interpone entre los planes de Dios y nuestra realidad personal. No es el dinero, no es las amistades, no son nuestros defectos o limitaciones o carencias las razones que a veces no nos permiten vivir la vida plena. En el pensamiento del salmista y en el pensamiento de Jesús queda claro una idea. Lo que estorba al ser humano para que no logre llevar a cabo la plenitud para la cual fue diseñada es el tema del pecado. Es el obstáculo, es el estorbo, es la piedra de tropiezo. Y eso es como lo primero que vamos a dejar claro en la palabra. Lo segundo que la palabra deja claro es que Dios tiene la intención, el plan y diríamos la realidad que ese pecado sea tratado, abordado. Dios no nos deja en el abismo de nuestro pecado. Dios no nos abandona en el pantano de la maldad. Dios aparece en la historia de nuestra vida y aparece para levantarnos, para perdonarnos y para restaurarnos. Son, diríamos, las dos cosas gloriosas que esta mañana quiero que entendamos en nuestra vida y podamos desprender de esas dos verdades los caminos que serán oportunos y necesarios para nuestra bendición. El salmista, vamos a llegar después al Evangelio de Mateo, vamos a comenzar con el Salmo. El salmista nos invita a una actitud frente a la realidad de nuestra fragilidad humana, frente a la realidad de nuestra debilidad personal, frente a la observación, digamos, que él hace de su condición. Él entiende y reconoce, y Pablo lo dirá más adelante, ya lo vamos a leer. Él se encuentra en el versículo 1, él describe su condición. ¿Cuál es la palabra que usa, hermanitos, para hablar de su condición? Él se ve como en un abismo. La idea del abismo, la condición de estar en un abismo, es para él la condición de su debilidad humana. Para él, su realidad personal. El pecado lo pone en una posición, en una condición de estar profundamente sumergido, estar en un abismo. Pero la realidad de reconocer su abismo no le lleva a la frustración, no le lleva a la desesperación, no le lleva al sentimiento de derrota y de fracaso. El reconocer su realidad personal en un abismo del cual siente que no puede salir, del cual cree que no haya una puerta de escape, no le lleva a sentirse derrotado y a abandonar los propósitos de querer enmendar su vida, de querer agradar a Dios y de querer alcanzar la plenitud propuesta por Dios. Para el salmista, la realidad de su condición no le anula la esperanza. La realidad de su pecado no le borra el sentido de esperanza. ¿Están oyendo, hermanitos? Porque el ser humano, frente a su realidad, cuando la examina, cuando la valora, cuando la mira, cuando el ser humano dice, qué terrible, ¿cómo soy? Qué terrible lo que hay en mí. Cuando el ser humano examina esa realidad, puede entregarse a la decepción, puede entregarse a la desesperación, puede entregarse a la derrota, puede optar por decir, bueno, así soy terrible, no hay manera de remendar esto, así que se siente en esa
agonía y desesperación. El salmista reconoce que se encuentra en el abismo, pero el descubrir su lugar, el descubrirse en esa profundidad, no le roba la esperanza que en Dios existe aún la salida para ese problema complejo que está viviendo. Por eso él comienza diciendo: a ti, Señor, elevo mi clamor. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. El salmista recurre a Dios y esto traza para él una línea de esperanza. Cuando buscamos a Dios, cuando nos mantenemos a sus pies, cuando en medio de la realidad que nos vemos y examinamos, nos acercamos a Él con una voz suplicante, siempre hay esperanza, amados hermanos. No hay una realidad en nuestra vida, no hay una debilidad, no hay un fracaso, no hay una piedra de tropiezo en nuestra vida que no sea capaz de ser removida por la misericordia de Dios. Y esto es lo que el salmista le despierta. El saberse en un abismo no se entrega por verse en ese abismo, no se entrega al fracaso y a la desgracia. No es el hombre que dice: ya no seguiré luchando porque no puedo dominar este vicio. Ya no puedo seguir luchando porque no puedo dominar esta debilidad. ¿Ya para qué? Y claro, en medio de eso entra siempre la voz del enemigo: con que Dios te ha dicho. Entra el enemigo y ¿para dónde vas? Y usted dice: a la iglesia. ¿Y qué va a hacer a la iglesia? Y comienza a recriminar como un fiscal, porque es la tarea del enemigo. La tarea de Satanás es acusarnos. Eso es lo que la Biblia dice. Vea Apocalipsis. Capítulo 12. Versículo 10. Apocalipsis 12:10. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado. ¿Quién, iglesia? ¿Quién ha sido expulsado? El acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba, ¿cada cuánto? Día y noche, día y noche, día y noche, delante de nuestro Dios. Día y noche. Él es el dedo señalador, el dedo humillador. Día y noche delante de Dios. Vos sos esto. Mira, esto es lo que hace. Es la acusación constante. Esa es la tarea del diablo. La tarea del diablo es despojarnos de toda esperanza de poder superar nuestras realidades humanas. La tarea del diablo es humillar nuestra vida para sentirnos miserables, acabados, destruidos, sin esperanza. La tarea del diablo es doblegar nuestra fe, quebrar nuestra esperanza. La tarea del diablo es robarnos esa posibilidad que aún el pecado tiene respuesta, alternativa y solución delante de Dios. Lo importante, creo yo, amados hermanos, no es ni entregarse al sentido de fatalismo, que nada se puede hacer, que estoy condenado, pero tampoco creo yo que es entregarse a la comodidad. Aquello de decir: bueno, así soy, como dice el hermano José, así nací, así me moriré. ¿Verdad? No es entregarse a ese tipo de comodidad.
Yo creo que esta mañana el salmista nos va a reiterar, nos va a señalar que el abismo, cualquiera que sea, tiene siempre una salida, y el salmista lo encuentra suplicándole a Dios su misericordia. En este pasaje, dice del versículo 11, siempre de Apocalipsis 12, el acusador ha sido expulsado. ¿Por qué? Porque ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Lo han vencido por la sangre de Cristo. Es lo que Mateo va a declarar. Le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La sangre de Cristo. Y predicar, diríamos, el mensaje, dar testimonio del mensaje, sin importar la vida, es la fuerza que dice este pasaje que nos otorga la victoria. Si tomamos el versículo 11, la victoria sobre nuestro acusador tiene dos vertientes. Primero es la sangre de Cristo. Y segundo, el mensaje poderoso del cual ellos dan testimonio. Y lo testifican aún a costa de su vida. La sangre de Cristo y el mensaje de Cristo. La sangre y el evangelio. La sangre, el sacrificio y el evangelio son la alternativa del cual Apocalipsis dice: los hermanos echaron mano, echaron fuerzas para vencer al enemigo. No valoraron tanto su vida. Quiere decir, el diablo, fíjese usted esta lógica. El diablo pone toda nuestra atención. Él quiere que pongamos todo el valor en nuestra flaqueza, en nuestra debilidad. Él no me señala la cruz. Él no me señala el evangelio. Él me señala mi vida. Que valore mis actos. Que vea cómo me encuentro. Y me condena de antemano como fiscal. Pide mi condena. Pero Dios me dice que el tema no es que yo valore mi vida. El tema es que valore la sangre de Cristo y el mensaje de Cristo. Y que para eso viva. Para la sangre y para el mensaje. Que no evitemos la muerte por la sangre de Cristo y por el evangelio. Significa entonces que nos empantanamos, amados hermanos, nos empantanamos cuando nuestra atención gira en torno al abismo en que nos encontramos. Y eso es lo que el enemigo tiene a mucha gente amarrado, que le dice, le llama la atención constantemente a su debilidad, a su flaqueza, a su pecado, y el hermano, la hermana, porque está clavado, fijado en esa debilidad, en esa flaqueza, se olvida de la sangre y del mensaje. Se olvida del evangelio y se olvida del sacrificio de Cristo. ¿Me van siguiendo, hermanitos? No estoy diciendo que tenemos que hacernos del ojo pacho. Estoy diciendo dónde es que la Biblia pone la atención. Cuando el diablo llama la atención mía a fijarme en la crudeza de nuestra realidad personal, en la profundidad de nuestra realidad humana, entonces eso despertará en nosotros sentimientos que nos alejarán de ver la cruz y nos alejarán de comprometernos con el mensaje. Porque primero lo que brota de alguien que tiene una sinceridad de corazón es un sentimiento de indignidad. No nos sentimos dignos. ¿Y qué hace una persona cuando no se siente digno? Se aparta, se aleja, se margina, abandona el camino, ya no quiere. Y claro, ¿quién es el que habrá ganado? ¿Quién es el que habrá triunfado cuando logra meter a alguien el sentido de indignidad? Y al sentir esa indignidad termina alejándose y apartándose, pues habrá ganado el acusador. Más cuando nos dejamos escudriñar por la palabra, nos dejamos escudriñar por Dios
y Él nos muestra realidades en nosotros que desintonizan con su voluntad, Él no pretende desarmarnos, humillarnos, avergonzarnos y considerarnos indignos. Lo que Él pretende es despertar en nosotros la gloriosa esperanza que de cualquier abismo su misericordia es capaz de sacarnos. Cuando Él revela nuestras profundidades, a la vez nos extiende su brazo redentor, su brazo misericordia. Si no, amados hermanos, jamás hubiera enviado a su glorioso y amado Hijo. Porque su intención de misericordia es no abandonarnos en el abismo de nuestra fragilidad humana. Su misericordia es no abandonarnos en la realidad más cruel de nuestra pecaminosidad. El objetivo de Dios en su misericordia, en su amor, por eso el Evangelio dice: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo amado para que el mundo sea salvo. Amados hermanos, frente a nuestro pecado, la Biblia se abre el paso de la gracia, del perdón, de la sangre de Cristo y del Evangelio Salvador. Por eso es que en cualquiera sea nuestra realidad, el salmista nos recuerda cuál es el camino. Y el camino es a ti, Señor. A ti, Señor. Cualquiera sea el abismo de nuestra vida, la respuesta para salir de ese abismo siempre está en nuestro Dios. Siempre. Ahí está nuestra salida. Es que no hay que tocar otras puertas, hermanos. Es que no hay que dejarnos tampoco con ese sentimiento de derrota. Estoy en el abismo, ya nada puedo hacer, aquí me quedo. No, hermanitos. Cualquiera sea el abismo que rondea nuestra vida o en el que se encuentra en nuestra vida, cualquiera sea ese abismo, el salmista logra encontrar en el Señor su salvación. A ti, Señor, elevo mi clamor. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. La primera actitud que debemos tener, amados hermanos, independiente del abismo en que usted se encuentre, abismo financiero, abismo espiritual, abismo familiar, se encuentra en un abismo en su negocio, en su empresa, está en un abismo su hijo, su esposa, su esposo, ha sido confinado a un abismo. El salmista nos dice: no importa el abismo en el que nos encontremos, en el Señor encontramos esperanza. Pero, cuando la gente se encuentra en un abismo, le puede entrar la desesperación, la angustia, la aflicción, le puede entrar el sentimiento de decir: bueno, ya este negocio no funciona, no quiero nada con la vida, hoy mejor me dedico a andar para arriba y para abajo relajeando. Cuando alguien siente que ha tocado fondo y no ve manera de cómo va a subir, le da la tentación de tirarse a lo que venga. Yo ya no quiero luchar, ya no quiero batallar, yo ya no quiero seguir batallando, luchando, esforzándome, yo ya no quiero seguir haciendo nada. Y nos tiramos, como decimos, a la desgracia. Ya perdemos toda capacidad, toda iniciativa, todo empuje, toda fuerza, porque vemos que es imposible salir de ese abismo. Lo primero que quiero que entendamos de la palabra de Dios es que aunque nos encontremos en las entrañas, en las profundidades más tremendas, más imposibles, el salmista nos dice: a ti, Señor, elevo mi clamor, porque mientras Dios sea Dios, siempre tenemos salida del abismo.
Aleluya. Por eso es Dios. Por eso Él es Dios. Usted dice que, mire, estoy en un abismo de enfermedades. Mire, me vino una otra. Mire, si es una ensarta de enfermedades que tengo. Tengo un abismo de problemas. Y sabe, pensé que con esto se iba a arreglar el problema, pero no, se ha hecho más grande la cosa. Yo esperaba que esta decisión, yo esperaba que esta nueva realidad, yo esperaba que esta etapa viniera a resolver mis crisis, pero se ha hecho más agudo, más profundo, más imposible de resolver. Y usted puede encontrarse ahí. Lo primero que el salmista nos dice esta mañana es: la única alternativa es volvernos al Señor y clamar de todo corazón. A ti elevo mi voz suplicante. A ti elevo mi voz suplicante. Es acercarse a Dios en un gesto de súplica, en un gesto de pedir compasión, en un gesto de pedir misericordia. Y les he predicado siempre, hay algo a lo que Dios no se resiste: un corazón que llega a pedir misericordia, un corazón que llega a suplicar su compasión. Todos los que se acercaron a Jesús gritándole: Señor, Hijo de David, ten misericordia, dice la Biblia que todos fueron atendidos, porque los oídos de Dios no pueden cerrarse cuando alguien pide misericordia. Oyen, hermanitos, por tanto, la primera cosa que aprendamos esta mañana es: en el abismo que se encuentre usted y que le han dicho es imposible, esto no tiene reversión. Mire, toda cosa que los hombres hacen tiene reversión. Solo lo que Dios hace es firme y eterno. Todo lo demás puede tener revocatoria. Por tanto, no debemos sumirnos en una actitud de fracaso. No debemos sumirnos en un pensamiento de depresión. No debemos sumirnos en ese pensamiento de derrota, porque nuestro Dios sigue vivo y está allí para escuchar a los que claman por misericordia. Aleluya. Por eso hay esperanza, iglesia, que de todo abismo es posible salir, de todo abismo es posible escalar, de todo abismo es posible subir, es posible salir de la cima más profunda, del hoyo más imposible, porque Él está allí para atender nuestra voz de súplica. ¿Estamos oyendo, iglesia? Y dice el salmista en el 3 y en el 4, donde él habla de lo que pudo llevarlo al abismo, de lo que pudo conducirlo a esas profundidades. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debe ser temido, reverenciado. El salmista le dice: Dios, estoy en este abismo. Si te pones a contar mis pecados, no salgo de aquí. Si te pones a enumerar mis flaquezas, aquí me quedaré para siempre. Si te fijas en mi realidad frágil, humana, estoy perdido. Me acerco a ti, no porque tú me enumerarás mis pecados. Me acerco a ti porque en ti hay perdón. Ve la secuencia, hermano. Él se acerca buscando esperanza para suplicarle. Y le dice: Dios, me acerco a ti
Porque tú no te pondrás a hacer un inventario de mis pecados. Si no, yo no tuviese alternativa. Tú no te pondrás a hacer un catálogo de mis defectos. No te podrás hacer un listado de todo lo que en mí no está bien. Yo me he acercado a ti no para que hagas una lista de todo mi mal. Me acerco a ti porque en ti yo hallo el perdón. Y el perdón de Dios es lo más importante, hermanitos. Dice el Salmos 32. Dice el Salmo 32. Acerquémonos a Dios, quiere decir el pasaje que estamos leyendo, porque en Dios hallamos no un juez, sino un Padre de amor. 32 del Salmo. Dichoso aquel a quien le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay. Versículo 3. Mientras, ¿qué dice? Mientras guardé silencio, mientras callé, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mientras, ¿qué pasó? Dice, mientras callé, mientras guardé silencio. Por eso el salmista dice allá en el pasaje que estamos leyendo, Salmo 130, Señor, oye mi voz, oye mi voz, oye mi voz. Yo no me callaré, yo te diré, pediré misericordia, yo me acercaré a ti, no me quedaré callado. Es que el salmista logra entender que de ese abismo profundo, gritarle a Dios es la salida. Es más, yo le quiero preguntar, dígame usted, ¿usted oye el grito de su hijo, se va a quedar quieto sin hacer nada? ¿Oye usted que su hijo clama y le grita, Padre, ayúdame? Usted se va a quedar allí inmóvil, pasivo. Usted va y corre. Pero si su hijo calla, usted no hace nada. Su hijo calla, no oye, no se percata, no se da cuenta. Pero si su hijo grita, usted acude inmediatamente. Nuestro Padre es un Padre que cuando callamos, lo único que hacemos es morirnos por dentro. Por eso el salmista dice, a ti clamo, oye mi voz, porque no se va a callar. Amado hermano, en cualquiera abismo que usted se encuentre, no se quede callado, clame a Dios, grítele a Dios, suplíquele a Dios. No se quede callado, se va a envejecer por dentro, se va a morir por dentro. Callándose no arreglará nada. Clame a su Dios. 5. Por eso te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Es que no se quede callado delante de Dios. Vaya y dígale, Dios, ayúdame porque yo he hecho esto. Dios, ayúdame porque a mí me pasa esto. Dios, ayúdame porque esta es mi situación. Y Dios, amado hermano, no se acercará para hacerle un inventario de lo que usted ha hecho. Se acercará para perdonarlo. Se acercará para cubrirlo con la sangre gloriosa de Cristo. Pero no se quede callado. Dígale a Él siempre su realidad. Dígale a Él siempre su condición. A Él no le oculte nada. A Él. A los hombres es otra cosa, hermanitos.
Es más, a los hombres ni les ande contando, que eso no le van a resolver nada. No, dígale a Él, porque Él es el único que puede perdonar su pecado. Y a raíz de eso dice el versículo 6, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas pueden desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de... Es que de ese abismo que nos encontremos, gritarle a Él y pedirle ayuda es lo que garantiza nuestra liberación. Y sigue diciendo, volvamos al Salmo 130, hermanitos. Del versículo 5 en adelante, el salmista nos muestra cuál ha de ser nuestra esperanza. Espero, dice él, al Señor. Lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor. Espero al Señor. Ese es el sentido del salmista. Y lo espero con toda el alma. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor. ¿Por qué? Porque en Él hay amor. En Él hay que, hermanitos. En Él hay que, hermanos. Amor inagotable. En Dios hay amor inagotable. Iglesia, en tu abismo no agarres camino. En tu abismo no des la espalda y huyas. En tu abismo no te apartes de Él. En tu abismo acércate a Él, porque lo que siempre hallarás en Él es un Dios de amor inagotable. Siempre en Él hallaremos amor inagotable. Pero amados hermanos, ¿por qué nos gana el enemigo y sus acusaciones? ¿Por qué nos ganan ellos la batalla y no la palabra de esperanza de Dios? Pues, ¿por qué nos dejamos dominar? ¿Por qué nos dejamos doblegar? ¿Por qué nos dejamos convencer? ¿Por qué nos dejamos intimidar por el enemigo? Si la sangre y la palabra de Jesús son nuestra esperanza. Porque de cualquier abismo en que nos encontremos, en Él siempre haremos salida, en Él siempre haremos respuesta, en Él siempre haremos nuestro levantamiento. Él nos rodeará con cánticos de liberación. Él se encargará de todo aquello que nos lleva al abismo, amados hermanos. Pero no se quede callado. Venga y búsquele. Vaya a sus pies y clámele. Abra su corazón de en par y dígale: tú eres mi esperanza. Reconozcamos como muchas veces nuestras ideas nos llevaron a un abismo. Nuestras fijaciones nos llevaron a ese abismo. Nuestras opciones personales nos llevaron a ese abismo. Pero cuando vamos donde el Señor y le decimos: Dios, mis locuras me llevaron a este abismo, pero tú eres mi Salvador, en ti tengo mi esperanza, vengo a clamarte. ¿Y sabe qué es lo tremendo de esto, hermanitos? Es que la maravilla de esta es que en Dios hay tanto amor que no termina, no se agota, no se acaba, no se consume. Y ese amor siempre está allí para escucharnos una vez más. Siempre que vayamos a buscarlo a Él, hermanos, siempre.
Esta es la gloria del Evangelio. Es como inexplicable. Uno no logra entender ni explicar el amor de Dios, porque dice la parábola, que aquel hijo salió, derrochó todo, se acabó todo, ofendió la dignidad de su padre, ofendió el honor de su padre. Era una ofensa para aquella cultura que el hijo pidiera al padre todavía vivo la herencia. Era una ofensa. Era tratarlo como un muerto. Era exponerlo a la vergüenza pública. Pero ¿saben una cosa? El padre no se lo negó, fíjese. Pudiendo negárselo. El padre no se lo negó. Es que Dios es tan comprensivo, que aún ni nos niega las cosas que debería a veces evitarnos. Pero usted se las pide, no se calla, se las da. Y el padre vio cómo derrochó todo. Quitó todo. Y quedó viviendo en la miseria más grande. Pero cuando estaba en ese abismo, dice la Biblia, cuando estaba allí en ese abismo profundo, él comenzó a pensar y a reflexionar. Yo volveré a donde mi padre y le diré. No me quedaré callado. No me quedaré mudo. Yo iré y le hablaré. Yo iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Acéptame como jornalero. Yo eso les voy a decir, pero no me quedaré callado. Imagínense si la vergüenza hubiera sido más grande. Porque el enemigo nos llena de vergüenza y por vergüenza ya no queremos buscar a Dios. Hay quienes por vergüenza ya no vuelven a la iglesia. Es que el poder de la vergüenza es bien grande. ¿Qué tal si el hijo ahí, su vergüenza hubiera sido mayor y lo domina, lo controla, lo amarra, lo encierra, y no hubiese dicho: voy a ir a hablar con mi padre? Cuando hay vergüenza y la vergüenza nos priva de buscar a Dios, los únicos dañados somos nosotros, amados hermanos. Y se levanta el hijo, va donde el padre. Es el momento ideal donde el padre le diga con el dedo: te lo dije. ¿Te acordás? Fui claro con vos. Y comience a señalarles. Para nada. Para nada. El padre lo ve y ¿qué hace, hermanitos? El padre lo ve, corre hacia él, lo abraza y lo besa. ¿Hay lógica para eso? No. El perdón de Dios no corresponde a la lógica humana. Dios es perdón puro, es misericordia pura. Dios es misericordia pura, pero no puede ejercer su misericordia si usted no le busca, no le clama, no le suplica. No me callaré. Estoy aquí, vas a oír mi voz, Señor, porque tú eres mi esperanza. Tu palabra es mi confianza. Porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Por eso Mateo dice que Dios envió a su Hijo para el perdón de los pecados de su pueblo. Porque la intención de Dios siempre es, la salida de Dios, el objetivo de Dios siempre es ayudarnos a salir de nuestros abismos. Jesús apareció para sacarnos de ese abismo y para llevarnos a una vida plena y gloriosa. Pero, amados hermanos, no hacemos nada con aislarnos, no hacemos nada con separarnos, con callarnos, con avergonzarnos,
No hacemos nada con apartarnos ni alejarnos. Lo que tenemos que hacer es ir delante de Él. Aquí estoy con mi voz casi agonizante. Aquí vengo, Dios, necesitado. Yo a veces pienso, ¿sabe? Que ese hijo quizás ni hablar podía, ya sabe. Porque aún el pasaje allá dice que él pensó. Y claro, no comía, no tenía de beber, no le querían dar ni de comer de lo que comían los cerdos. ¿Sabe? Yo creo que él estaba tan desgraciado y acabado que ni hablar podía. Y sabe que cuando llegó donde el padre, él llevaba en su mente un discurso que le iba a dar. Pero sabe que el padre no lo dejó terminar. El padre no dejó que él terminara todo lo que él iba a decir. El padre solo oyó las primeras palabras y le bastó. Solo quería oír su voz de súplica. Solo quería oír su voz que venía a presentarse ante él. Solo quería ver que era su hijo necesitado y lo iba a coronar de misericordias. Hermanos, los abismos en que se puede encontrar su vida siempre tienen una salida en el amor inagotable de Dios. Pónganse de pie, iglesia. Oye mi voz, le dice el salmista. A ti, Señor, elevo mi súplica. A ti elevo mi voz. Hermano, hermana, ¿cuál es tu abismo? ¿Qué es eso donde te encuentras? Dile al Señor, a ti elevo mi voz. Porque Él tiene salida, hermano, de ese abismo. Él tiene salida de esa profundidad. Pero no te calles. No te calles ante Él. Si tomaras en cuenta los pecados, dice, ¿quién sería inocente de ti? Nuestra indignidad